Buenos días. Muy bien. Vamos a compartir la palabra del Señor en esta mañana. Alegres y contentos de poder estar en su casa. Amén. No es un latiguillo, es la verdad. Cantábamos: mejor es estar en la casa del Señor un día que 1000 años fuera de Él. Y esa es la realidad. Muy bien, vamos a continuar con la exposición de la palabra. Emma, muy bien. Emma, vos me vas a ayudar y vas a ir dándole a medida que yo voy avanzando, ¿eh? Que Dios te ayude y a mí también. Vamos a continuar con la serie que se llama Guía para alcanzar la vida eterna, que está basada en el Evangelio de Juan, y con la miniserie o subserie que se llama La Cruz de Cristo, y que estamos tomando como material de referencia el libro que lleva ese título, La Cruz de Cristo, del pastor John Stott. Así que el tema de hoy es un tema que es interesante, sumamente interesante, como todo lo que tiene que ver con la cruz de Cristo. Le decía ayer a los hermanos anoche que quizás usted escuche algunas cosas que se repiten a lo largo de esta serie, y es obvio, ¿verdad? Porque estamos hablando de la cruz, pero más que de la cruz en sí, como elemento material de lo que significó la obra de Cristo al morir allí en la cruz. De manera que por ahí va a haber conceptos que lo va a escuchar ahora, quizá el domingo que viene, y el otro ya los escuchó antes, pero todos tienen que ver justamente con lo que estamos tratando de enfatizar, la obra del Señor Jesucristo en la cruz del Calvario. Así que vamos a leer el texto de Marcos. Le invito por favor que se ponga de pie. Marcos capítulo 15. Vamos a leer unos cuantos versículos como para hacer una introducción. Seguramente usted ya escuchó esto varias veces. Quizás no haya nadie que no haya escuchado esto, pero bueno, vamos a entrar en el ambiente para hablar un poquito de la muerte del Señor Jesucristo. En el versículo 20 del capítulo 15 de Marcos dice: después de burlarse de él, o sea, del Señor Jesucristo, le quitaron la ropa de púrpura, lo vistieron con sus propios vestidos y lo sacaron de allí para crucificarlo. A uno que volvía del campo y que pasaba por allí lo obligaron a llevar la cruz. Ese hombre se llamaba Simón de Cirene y era padre de Alejandro y de Rufo. Llevaron a Jesús a un lugar llamado Gólgota, que significa el lugar de la calavera. Le dieron a beber vino mezclado con mirra, pero él no lo tomó. Después de crucificarlo, se repartieron sus vestidos y los sortearon para ver qué le tocaría a cada uno de ellos. Cuando lo crucificaron, eran las 9 de la mañana. Como razón de su condena pusieron este epígrafe: el rey de los judíos. Con él crucificaron también a 2 ladrones, uno a su derecha y otro a su izquierda. Así se cumplió la escritura que dice: y será contado con los pecadores. Los que pasaban lo insultaban y mientras meneaban la cabeza decían: oye tú, que derribas el templo de Dios y en 3 días lo reedificas, sálvate a ti mismo y desciende de la cruz. Así también se burlaban de él los principales sacerdotes y se sumaban a los escribas para decir: salvó a otros, pero a sí mismo no se puede salvarse. Que baje ahora de la cruz el Cristo, el Rey de Israel, para que podamos ver y creer. Y también le hacían burla a los que estaban crucificados con él. Desde el mediodía y hasta las 3 de la tarde hubo tinieblas sobre toda la tierra. Y a las 3 de la tarde Jesús exclamó a gran voz: Eloí, Eloí, lama sabactani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Al oírlo, algunos de los que estaban allí decían: escuchen, está llamando a Elías. Uno de ellos corrió a empapar en vinagre una esponja, la puso en una caña y le dio a beber, al mismo tiempo que decía: déjenlo, veamos si Elías viene a bajarlo. Pero Jesús lanzó un fuerte grito y murió. Tome asiento, por favor.
Anoche le decía a los hermanos que cantamos una canción que dice, Cristo moriste en una cruz, ¿verdad? Y resucitaste con poder. ¿Y qué estamos haciendo? Bueno, estamos cantando una verdad. Estamos destacando lo que es una realidad. Porque un día Cristo murió. Y esa es una realidad que no se puede negar. Los autores de los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, hacen un relato bien detallado acerca de lo que fue este tiempo, esta semana de pasión en la vida del Señor Jesucristo. Y los cuatro enfatizan en el hecho de que Cristo murió, ¿no? Mateo y Juan dicen que Cristo entregó el Espíritu. Lucas y Marcos dicen que expiró. Es decir, que estamos ante la realidad de que Jesucristo murió en la cruz del Calvario. Ahora surgen estas preguntas que llevan el título o el tema de este mensaje. Surgen estos interrogantes. ¿Por qué murió Cristo? ¿Quién o quiénes fueron responsables de la muerte del Señor Jesucristo? Son interesantes preguntas. Quizás alguno no tenga problemas en contestarla, ¿no? Alguno no tiene problema y dice, en realidad Cristo no murió. Lo murieron, lo mataron porque era un sedicioso, porque era un criminal, porque iba en contra del Estado, porque iba en contra de la religión del momento. Tenía actitudes subversivas, provocativas, por eso lo mataron. Pero la realidad es que en aquel tiempo en que el Señor Jesucristo estaba ministrando por esta tierra, su vida, sus palabras y sus acciones incomodaban a algunas personas. Algunos de ellos eran los líderes religiosos judíos, ¿no? Ellos estaban indignados porque ellos consideraban que las enseñanzas del Señor Jesucristo eran una afrenta tremenda contra la ley sagrada, y eran una afrenta tremenda contra sus tradiciones, contra lo que ellos enseñaban, muchas veces mandamientos de hombres, y consideraban que sus declaraciones los estaba provocando, por lo tanto estaban indignados con el Señor Jesucristo. Pero por otro lado había otro grupo, y eran los romanos, el gobierno del momento, que estaban dominando Palestina por ese tiempo. Los romanos escuchaban que este Cristo, que este Jesucristo, decía ser el rey de los judíos. Y cuando ellos escuchaban la palabra rey, algo les sonaba en su cabeza que no les gustaba. Y estaban diciendo, este quiere provocar y desafiar al César. O sea que estos dos grupos bien definidos, el de los religiosos judíos y el de los romanos, a cargo del gobierno de Palestina, en este caso se pusieron de acuerdo y estaban en algo de acuerdo. Había que eliminar la amenaza que se les presentaba. Entonces formaron una perversa alianza para poder acabar con la vida de Jesucristo. Ayer le decía a los hermanos que hay muchos que han estudiado FIET. Voy a preguntar de nuevo, ¿cuántos han hecho el primer nivel de FIET? La vida de Jesús. Bueno, son varios. ¿Alguno lo está haciendo ahora? Bueno, ustedes habrán estudiado cuando hicieron ese curso que el Señor Jesucristo fue sometido a dos juicios. ¿Se acuerdan? El juicio civil romano y el juicio religioso judío. El tribunal judío acusó a Jesucristo de blasfemia. El tribunal romano lo acusó de sedición. Para el tribunal judío el cargo era teológico. Enseñaba algo que ellos consideraban que estaba errado. Pero para el tribunal romano el cargo era político. Afrentaba contra la autoridad del César, obviamente del procurador romano de ese entonces. Entonces, ellos, al considerar esta situación, se pusieron de acuerdo perversamente. ¿Y qué pasó? Mataron a Jesús. Mataron al Señor Jesucristo. Y los evangelistas, los escritores de los evangelios, nos muestran a nosotros que el procedimiento legal por el cual el Señor Jesucristo llegó a la cruz, el procedimiento fue correcto, es decir, se lo detuvo, se lo interrogó,
se presentaron testigos, se dictó la sentencia. Ahora también los evangelistas nos muestran a nosotros que, a pesar de que ese procedimiento fue legal, fue totalmente injusto y totalmente fuera de la verdad. La acusación fue injusta, los testigos eran falsos y el veredicto no encajaba con una verdadera justicia. Era en realidad una grave violación a la justicia. Fueron totalmente injustos en la acción de condenar a Jesucristo en la cruz. ¿Y por qué sucedió esto? ¿Por qué sucede que Cristo, un hombre inocente, es condenado a morir en la cruz? Porque quienes tenían la responsabilidad de ejercer justamente la autoridad y la justicia eran hombres corruptos. Caifás, Pilato, eran hombres perversos, eran hombres pecadores, eran hombres con pasiones oscuras, eran hombres caídos, sumidos en la más profunda depravación que el pecado puede producir en una persona. De modo que no podía salir de esta gente algo bueno. No podía salir justicia verdadera de personas como estas. Estas personas falibles, caídas, perversas, pecaminosas, eran movidas por pasiones oscuras, pasiones que a veces, o motivaciones que a veces aparecen en la vida de toda persona. Esto nos deja a nosotros una reflexión, nos deja a nosotros un motivo para pensar, nos deja a nosotros una advertencia, hermanos, acerca de cuáles son las motivaciones que nos mueven para lo que hacemos, para lo que vivimos. Hay momentos, o quizás en ocasiones, donde nuestras motivaciones son algo confusas, por no decir distorsionadas, por no decir incorrectas. Hay veces donde nosotros tratamos y nos empeñamos bajo la gracia y la misericordia del Señor de mantener una línea de vida equilibrada y en rectitud. Pero siempre está el peligro, hermanos queridos, de que aquellas emociones y motivaciones oscuras que están acechando afloren en nuestras vidas, como le pasó a esta gente. Tenían toda la apariencia de hombres justos, de hombres santos, de hombres religiosos, de hombres honestos. Sin embargo, salieron de su corazón las más perversas motivaciones que acabaron con la vida del Señor Jesucristo. Siempre en la vida de las personas, por la naturaleza humana que hay en nosotros, hay posibilidad de que estas motivaciones puedan irrumpir y muchas veces hacen fuerza. Dios nos guarde y Dios nos libre para vivir conforme siempre a lo que Dios nos ha enseñado. Pero ¿cuáles son los actores principales que intervienen en la muerte del Señor Jesucristo? Hay muchos actores, hubo muchos actores, ¿no? Pero hay algunos que son los principales que yo voy a mencionar. Y en primer lugar están los soldados romanos. Los soldados romanos, evidentemente, ellos fueron los que tuvieron la responsabilidad directa en la muerte de Jesucristo, porque fueron ellos los que llevaron a cabo, cumplieron la sentencia de crucificarlo en una cruz. No hay relato en los evangelios acerca de cómo era el procedimiento específico de la crucifixión. Sí hay relato de antes de la crucifixión, cuando estaba camino al Gólgota, y posterior cuando ya estaba crucificado, pero del hecho en sí, cómo eran los clavos, de qué tamaño, cuánta sangre salía, cómo era el dolor, no hay detalles. Pero a través de la historia paralela secular, nosotros podemos encontrar algunos detalles que realmente son horrendos en relación a cómo era ese procedimiento, ¿no? Se tomaba al reo, se lo desnudaba, se lo humillaba, se lo maltrataba, se lo ultrajaba, se lo denigraba, luego se lo ponía de espaldas en la vara transversal que se llama patíbulo, se clavaban sus manos y también eran atadas
luego se le clavaban los pies en la vara vertical, se le ponía un pequeño sostén para que estuviera calzado y no se desprendieran, no se desmembrara por el efecto de los clavos, y se colocaba en una cavidad que ya estaba preparada para eso. Allí podía estar horas, días, en una dura y perversa agonía, soportando las inclemencias del tiempo, frío, calor, burla, escarnio, insultos, agresiones de todo el mundo que pasara por allí. Esto es lo que tuvo que soportar el Señor Jesucristo. Y dice la palabra que los soldados romanos lo crucificaron. ¿Y ellos qué hicieron? No hicieron más que cumplir con sus órdenes. Ellos estaban para eso. Ellos obedecieron lo que se les pidió que hicieran. Se limitaron a hacer lo que se les había ordenado. Tal es así que el Señor Jesucristo, en una ocasión y en un momento, al estar allí en la cruz, ora por ellos. ¿Y qué les dice? Padre, perdónalos, porque ellos no saben lo que hacen. Evidentemente, estos soldados tuvieron cierta responsabilidad, pero no la culpa principal, pero no una culpa especial en la muerte del Señor Jesucristo. Y lamentablemente, nosotros no podemos decir lo mismo de Pilato, ¿no? Lamentablemente no podemos decir lo mismo de Pilato. Pilato sí era culpable. Pilato sí era culpable. Y su culpabilidad la tenemos nosotros manifestada en el credo. Ustedes saben que el credo de los apóstoles no es solamente un credo que estamos acostumbrados a escucharlo en la iglesia romana. El credo viene antes de la iglesia romana, ¿sí? Nosotros también usamos ese credo, salvo la parte que dice la Santa Iglesia Católica. Pero en ese credo nosotros declaramos que Cristo fue muerto bajo Poncio Pilato. Es decir, Pilato fue culpable. Pilato era un hombre, un procurador romano, un gobernador romano, que tenía fama de un muy buen administrador. Y tenía fama también de tener un trato correcto, un trato justo hacia las personas. Tenía fama de tener trato justo hacia las personas. Pero ¿qué pasa? Pilato, como procurador romano, y los judíos se odiaban entre sí. Pilato despreciaba a los judíos, no los podía ni ver. Los judíos obviamente no lo querían, lo odiaban. Y los judíos estaban siempre recordando la humillación que tuvieron que sufrir bajo el dominio de Pilato, sobre todo cuando empezó su gobierno. Pero estos judíos religiosos fueron ante Pilato, dijeron, vamos a limar algunas asperezas y le vamos a traer a este acusado, a este revolucionario, y le dijeron, a este hemos hallado que pervierte a la nación, y agregaron, prohíbe dar tributo al César. Este se declara rey. Cuando dijeron eso, Pilato paró las antenitas y dijo, ¿cómo? ¿Prohíbe dar tributo al César? Estaban mintiendo, ¿verdad? Se proclama rey y allí él prestó atención a la situación con Jesucristo. No obstante, Pilato estaba totalmente convencido de que Jesús era inocente. Y no lo digo yo, lo dicen las Escrituras, ¿no? Él se impresionó con la nobleza de Jesús. Se impresionó con la simpleza. Se impresionó con la humildad y el carácter de Jesucristo. Y en 3 ocasiones Pilato quiso soltarlo. Porque él estaba convencido de que Cristo era inocente. Pilato quería evitar la condena de Jesús, pero tampoco lo quería dejar libre porque le tenían miedo a la multitud. La multitud esta enardecida que pedía sangre, sangre, sedienta de sangre, aclamaba. Y él tenía miedo de que esta gente organizara una revuelta y que tuviera esos problemas, le generara problemas con el gobierno del César. Así que Pilato se las arregló para tratar de evadir como pudo la responsabilidad de dictar una sentencia acerca de Jesucristo. Se lo mandó a Herodes, volvió, lo quiso castigar y soltarlo, no pudo. Pidió que el pueblo eligiera uno para soltar, el pueblo no lo eligió, se lavó las manos. Es decir, siempre trató de evadir su responsabilidad y de tomar decisiones en relación al destino de Jesucristo. Pilato siempre estuvo en el dilema entre el honor y la ambición, entre los principios éticos y su propia conveniencia.
entre realmente actuar éticamente y por principios y convicciones y actuar para beneficio personal. Ustedes saben que yo no sé si Pilato las tuvo, la verdad que no sé si las tuvo, pero si las tuvo, como decía un comentarista, ustedes saben, había un comentarista deportivo aquí en Córdoba que decía, yo no sé si no quiso, no supo o no pudo. ¿Se acuerdan? Alguien quizás se acuerda, ¿no? Se llamaba Víctor Brizuela. Ahora yo no sé si Pilato no supo, no quiso o no pudo. Pienso que no quiso sostener sus convicciones por conveniencia personal, para beneficio personal. Pilato no sostuvo sus convicciones, las comprometió porque era un cobarde. Y esto produce horror en nosotros y produce un escándalo. Y cuando vemos la actitud de Pilato decimos, ¿cómo puede ser que este hombre haya actuado de esa manera si él veía, sentía que era inocente? ¿Por qué terminaron actuando de esa manera? Nos horrorizamos, nos escandalizamos y lo condenamos, como acabo de hacer yo. Yo dije, es culpable y es un cobarde. Sin embargo, muchas veces nosotros pasamos por alto el hecho de que en ocasiones nuestras conductas y nuestros comportamientos y nuestras actitudes son, en ocasiones digo, muy similares a las que tuvo Pilato. Y me hice unas cuantas preguntas. ¿Cuántas veces comprometemos nuestras convicciones para evitar el costo de una entrega total a Cristo? ¿Cuántas veces tomamos caminos sinuosos tratando de evitar los principios o mandamientos de la palabra de Dios? ¿Cuántas veces desligamos decisiones en manos de otros para no vernos comprometidos nosotros? ¿Cuántas veces decimos creerle al Señor, pero con los hechos demostramos lo contrario? ¿Cuántas veces le declaramos públicamente lealtad y fidelidad y le cantamos al Señor y al mismo tiempo le negamos en nuestro corazón? Que Dios nos ayude, hermanos. Créame que estudiar la cruz y estudiar más en profundidad, un poquito más en profundidad este tema, ha hablado profundamente a mi corazón. ¿Qué hacemos a veces con la cruz de Cristo? ¿Qué hacemos a veces con nuestras motivaciones? ¿Cuáles son en realidad nuestras motivaciones? Que Dios nos ayude para que podamos ser fieles, enteramente fieles, completamente fieles y entregados de corazón al Cristo de la gloria. También estaban los sacerdotes y el pueblo judío. Si la actitud de Pilato no tenía excusas, y esto es una realidad, tenemos nosotros que reconocer que en realidad fueron estos líderes los que pusieron a Pilato en la situación de tener que decidir, de tener que condenar a Jesucristo. Ellos lo incitaron y ellos incitaron también al pueblo. Ellos fueron los que arengaron al pueblo para que pidiera la cabeza del Señor Jesucristo. El apóstol Pedro declara en el libro de Hechos: varones israelitas, el Dios de nuestros antepasados ha glorificado a su Hijo Jesús, a quienes ustedes entregaron y negaron delante de Pilato, cuando éste ya había resuelto ponerlo en libertad. Pero ustedes negaron al santo y justo y pidieron que se les entregara un homicida. Fue así como lo mataron al autor de la vida, a quien Dios resucitó de los muertos. Y concluye Pedro, de eso nosotros somos testigos. Los mismos que lo habían aclamado el domingo con mantos, con palmas y decían, Hosana, Hosana, al que viene en el nombre del Señor. 5 días más tarde gritaban, crucifícale, crucifícale. Jesús los había desconcertado totalmente. La vida y la conducta de Jesús no estaba relacionada con la que ellos consideraban era la de un religioso. Jesús era una persona que no tenía credenciales, no tenía tarjetas personales, no tenía chapa.
Ni siquiera tenía autorizaciones. No usaba los lugares habituales que usaban en el templo. Comía con pecadores. Iba a fiestas en lugar de ayunar. Sanaba en el día de reposo. Y esto enfurecía tremendamente a las autoridades religiosas judías. Pero en realidad el motivo principal por el que ellos se enfrentaron a Jesús era la envidia. Envidia por la autoridad. Fue la autoridad de Jesucristo la que realmente provocó una envidia tremenda en estos religiosos. Porque la autoridad de Jesús era una autoridad real, era una autoridad genuina, una autoridad transparente, una autoridad de Dios manifestada en bien de la humanidad. En cambio, la de ellos estaba en decadencia y ellos no podían tolerarlo. Tenían envidia, así que decidieron matarlo. Consideramos a los soldados, consideramos a Pilato, consideramos a los judíos religiosos y al pueblo, y no podemos olvidarnos de Judas, perdón. Judas Iscariote, el traidor. ¿Sí? Ustedes saben que el Jueves Santo siempre es recordado como el día en que el Señor fue entregado, ¿sí? Y también dice la palabra del Señor en 1 Corintios, habla del que lo entregó, el día que fue entregado y el que lo entregó. Y el que lo entregó a Jesucristo fue Judas Iscariote. Y muchos dicen que Judas Iscariote tiene mala prensa, le decía a los hermanos anoche. Dicen, algunos piensan que es injusto tratar a Judas como se lo trata, de traidor. Y hay muchas opiniones al tema, yo no voy a polemizar, no es mi tema el día de hoy. Algún día podemos tocarlo más en profundidad. Pero el hecho es que el relato bíblico indica que Jesús anticipó quién lo iba a traicionar. Y se refirió a él diciendo, el hijo de perdición, para que la escritura se cumpliese. También es cierto que Judas hizo lo que hizo después que Satanás puso en su mente el entregarlo y después que entró en su corazón, como dice la palabra de Dios. Pero nada de esto disculpa a Judas. Hay que tenerlo por culpable, ¿sí? Hay que tenerlo por culpable porque el hecho de que su traición se predijo en las Escrituras no lo libra a él de la responsabilidad de elegir. Porque no era un robot, no era un autómata. Y la motivación de Judas es motivo de análisis, motivo de estudio, motivo de debates, que no vamos a hacer hoy en esta mañana. Pero sí podemos ver lo que nos dice el apóstol Juan, cuando habla del ungimiento de Jesús por María allí en Betania, y el apóstol Juan nos deja ver que había una motivación en el corazón de Judas y que era la codicia por el dinero, por los bienes materiales. Porque dice que la palabra que él era tesorero y que como tesorero metía la mano en la bolsa y sacaba plata de allí. Quizás había otras pasiones oscuras en la vida de Judas, no sabemos, la verdad. Podemos conjeturar, pero no lo sabemos a ciencia cierta. Pero sí podemos ver que era codicioso y que le interesaba el dinero en gran manera. Así que nosotros vemos a través de Judas que en el ayer y en el hoy hay personas que por ambición y por codicia de bienes materiales, de dinero, se pervierten tremendamente y llegan a una depravación profunda en sus actos. Hay jueces que han pervertido la justicia. Como dice Amós, vendieron por dinero al justo y al pobre por un par de zapatos, en el capítulo 2, versículo 6. Mire que le estoy hablando de cuántos años atrás. Hoy la justicia nos muestra lo mismo, pero no es de ahora nada más. Viene de antes. ¿Sabe por qué? Porque ¿dónde tiene su origen eso? En el corazón del hombre. Hay políticos que han usado y usan su poder para otorgar contratos al mejor postor por dinero para beneficio personal. Hay comerciantes que realizan transacciones dudosas para obtener mayores ganancias.
Hay comerciantes que dibujan un poquito declaraciones juradas para no perder tanto. Hay comerciantes, y no estoy hablando de que todos son así, en la generalidad, que pesan 900 gramos en vez de 1000 para ganar un poquito más. Hay líderes espirituales, supuestamente líderes espirituales, que han convertido a la iglesia, a la religión, en una empresa comercial. Los hubo y los hay, y seguramente estarán hasta que el Señor venga. Así que no es por nada que el Señor nos dijo, guárdense de toda avaricia, guárdense de toda avaricia, guárdense de toda avaricia. Y el apóstol Pablo dice que tengamos cuidado porque la raíz de todos los males es ¿qué cosa? El amor al dinero, no el dinero en sí, el amor al dinero. Hermanos, debemos tener sumo cuidado, sumo cuidado. Nuestro corazón a veces es muy engañoso. Sumo cuidado. ¿Por qué murió Cristo? En primer lugar, murió porque, como acabamos de detallar, fue objeto de la hostilidad civil, político y religiosa, ¿no? Ya lo vimos a Pilato, lo vimos a Caifás, lo vimos a Judas y todos los que con ellos estaban, los soldados romanos, el pueblo judío que acompañó, los otros líderes religiosos, todos se confabularon y a través de la acción de esta gente que manifestó un odio terrible, una intolerancia hacia la vida de Jesucristo, la codicia, la envidia y la cobardía hicieron que el Señor fuera a parar a la cruz del Calvario. O sea, murió porque fue objeto de esta hostilidad, pero también murió porque debían cumplirse las profecías que hablaban acerca de lo que iba a sucederle al Mesías, al Cristo, al ungido, al enviado de Dios. Así que cuando Pedro trató de librarlo a Jesús de sus perseguidores, el Señor le dijo a Pedro, pero ¿cómo se van a cumplir las Escrituras? Si vos me librás, si yo me libro, entonces ¿cómo va a cumplirse lo que ya está establecido que tiene que suceder? Es necesario que se haga de esta manera, dijo el Señor. Así que había profecías en el Antiguo Testamento que hablaban de cuál iba a ser la situación final del Mesías, el ungido de Dios. Más de 300 profecías, dicen los estudiosos, se cumplen en la vida de Jesucristo y muchísimas de ellas en relación a su muerte. Yo marqué algunas, usted en la página web puede consultar. Puse varias. El desprecio por el pueblo, en Isaías, la entrada triunfal en Jerusalén, traicionado por los suyos, vendido por 30 piezas de plata, que se mantendría en silencio, que sería crucificado con delincuentes, que su costado sería traspasado, que resucitaría después de la muerte, en fin, y la lista sigue. Cristo vino para cumplir también las profecías que hablaban de Él como enviado de Dios, como el Mesías y Salvador del mundo. Jesús también murió para destruir las obras de Satanás. Fíjese lo que dice Primera de Juan 3:8. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto se ha manifestado el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. ¿Para qué se manifestó? Para deshacer las obras del diablo. La cruz es el lugar donde Cristo redime o rescata a la humanidad del poder de Satanás, que las tenía cautiva a causa o a consecuencia del pecado. Obviamente, este rescate es para todos aquellos que creen y reciben a Cristo como Señor de sus vidas, en sus vidas. Eso es lo que dice el libro de Colosenses, ¿no? Que el acta que el Satanás había declarado contra nosotros de condena, Cristo la sacó y la exhibió públicamente, triunfando sobre ella en la cruz. Pero también la cruz es el lugar donde Satanás fue derrotado completamente por Cristo. No parcialmente, no crea que Satanás fue derrotado parcialmente, completa y totalmente por el Señor Jesucristo. Fíjese lo que dice la palabra del Señor en el libro de Hebreos, capítulo 2. Así como los hijos eran de carne y hueso, también Él era de carne y hueso, o sea, el Señor.
para que por medio de la muerte destruyera al que tenía el dominio sobre la muerte, es decir, al diablo. Y de esa manera librara a todos los que por temor a la muerte toda su vida habían estado sometidos a la esclavitud. Por medio de la muerte libró a todos los que estaban en la muerte, a usted y a mí. ¿No le da alegría eso? Y gratitud. La cruz fue el lugar donde Satanás fue derrotado. Satanás se frotaba las manos, se sonreía, miraba a sus secuaces, las potestades espirituales de maldad y decía, hemos vencido. Cristo ha muerto en la cruz, pero cuando al tercer día el Señor se levantó victoriosamente, venció poderosamente a esta hueste de maldad y a Satanás. Y esa victoria es la que se traslada a cada una de nuestras vidas, por sus méritos, no por los nuestros. Y hoy, si hemos nacido de nuevo, si estamos en Cristo, podemos disfrutar de una libre y total compañía del Señor, de una libertad sin igual, porque Cristo lo hizo posible. Amén. Pero también Cristo murió porque necesitábamos a un Salvador y necesitábamos a un sustituto. La Biblia nos enseña con claridad a nosotros que la muerte, dice el apóstol Pablo, entró al mundo a través de un hombre como consecuencia del pecado. La misma palabra nos dice que todas las personas son pecadoras, no hay justo ni aun uno, todos se han desviado, dice la palabra del Señor, no hay quien haga lo bueno, todos somos pecadores. También la Biblia nos enseña en el libro de Romanos que la paga del pecado es la muerte. Ahora, ¿cómo hacía el Señor para remediar esto? Si el pecado merece justicia, si la paga del pecado es la muerte, pero el amor inigualable de Dios debía ser manifestado. ¿Cómo hacía el Señor para remediar esto? ¿Cómo hacía el Señor para liberar la tensión entre la justicia y el amor de Dios? Bueno, como la ley que se había transgredido era una ley divina, hacía falta alguien que fuera enteramente Dios y enteramente hombre para poder liberarnos de la condenación por transgredir la ley. Así que en Cristo se revela un amor tremendo, hermanos, porque de tal manera amó Dios al mundo. Dice Juan, de tal manera, no puede explicarlo, no puede englobarlo, dice de tal manera, no hay forma de explicar la magnitud del amor de Dios que se manifiesta en Cristo. En Él, y solo en Él hay salvación, dice la palabra de Dios. No hay otro nombre dado a los hombres en que podamos ser salvos, solo en Cristo. Y dice más adelante que hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo, hombre. Él es el Salvador. Él ocupó nuestro lugar allí en la cruz. Él fue el sustituto. Créame que yo merecía estar allí. Yo debía haber estado en esa cruz. Y Él tomó mi lugar. ¿Cómo haré para pagar eso? No podré nunca. Cristo murió para librarnos del pecado, de la condenación del pecado, de la culpa del pecado, de las consecuencias del pecado. Él tomó nuestro lugar. Él fue quien nos sustituyó. Él ocupó su lugar, hermano. Y lo hizo por amor. Algo que jamás debemos olvidar es que Él no murió como mártir. Algunos dicen, Jesús fue un mártir. No fue un mártir. Él se entregó voluntariamente en la cruz. Hermanos, Él se entregó deliberadamente. Él dijo, el buen pastor su vida da por las ovejas. Y a mí nadie me quita la vida, yo la pongo. No fue un mártir. Él fue a la cruz voluntariamente. Jamás rehusó ese camino hacia la cruz. Y cuando alguien se le interpuso,
Él dejó en claro que era necesario, que así tenía que suceder. Porque de otra manera, ni ellos ni nosotros estaríamos hoy en este lugar. Cristo murió, es verdad, pero también resucitó. Murió por usted, murió por mí. ¿Sabe que después de considerar todo esto, brevemente por supuesto, surgen y me siguen surgiendo las preguntas estas, ¿no? ¿Por qué murió Cristo? ¿Y quién fue el responsable de la muerte? Hay una respuesta que sintetizó Octavius Winslow, pastor y predicador bautista contemporáneo a Spurgeon, y que es muy significativa, muy efectiva. Dice: no fue Judas por dinero, no fueron los religiosos judíos por envidia, no fue Pilato por temor y cobardía, sino el Padre por amor. Y es vital, hermanos, es esencial que mantengamos nosotros estas dos líneas, ¿sí? Estas dos formas simultáneas y complementarias de ver la cruz. En el nivel humano, Judas lo entregó a los sacerdotes lo llevaron a Pilato, Pilato lo entregó a los romanos. Pero en el nivel divino, Dios, el Padre, entregó a su Hijo, y Él se entregó a sí mismo voluntariamente por amor. Y estas dos formas complementarias van paralelas, la una con la otra. Así que nosotros podemos decir con toda autoridad: yo lo hice. ¿Quién fue el responsable de la muerte? Yo lo hice. Yo con mi pecado. Porque todas las causas para la muerte de Cristo apuntan hacia mi pecado. Si no hubiera estado mi pecado, entonces no hubiera hecho falta la muerte del Señor. Pero como estaba mi pecado, Cristo murió por mí. Yo maté a Jesucristo. Fue mi pecado. Pero a la vez lo hizo Él. Se entregó en la cruz por amor a mí, vil pecador, para salvarme, para librarme, para rescatarme, para darme perdón, gracia, vida eterna, misericordia y llevarme a la presencia eterna con Dios. El apóstol Pedro une los dos conceptos bien claramente y de manera brillante en el libro de los Hechos y dice: fue entregado conforme, escuche bien y detalladamente por favor, fue entregado conforme al plan determinado y el conocimiento anticipado de Dios. Y ustedes, el plan y el conocimiento de Dios, el factor divino, y ustedes lo aprendieron y lo mataron por medio de hombres inicuos crucificándolos, factor humano. Más adelante, en el capítulo 4 dice: es un hecho que Herodes y Poncio Pilato, junto con los no judíos y el pueblo de Israel, se reunieron en esta ciudad en contra de tu santo Hijo y ungido Jesús, factor humano, para hacer todo lo que por tu poder y voluntad ya habías determinado que sucediera, factor divino. Las dos formas de mirar la cruz son reales y van paralelas. Así que Pedro, al analizar el tema de la cruz, él ve que la muerte de Jesús tuvo dos causas. Tuvo el plan de Dios y la maldad de los hombres. Y cuando nosotros miramos a la cruz, podemos ver que ella representa, por un lado, justamente la maldad de los hombres, el pecado de la humanidad, la perversión del ser humano. Pero por otro lado, la cruz también representa el plan de Dios para librar al hombre de esa maldad, de ese pecado, de esa perversión, a través del sacrificio de su Hijo, el Señor Jesucristo. Ese poema lo muestra muy claramente. Dice John Stott en este material que estamos consultando: antes de que podamos ver la cruz como algo que fue hecho para nosotros,
es decir, conduciéndonos a la fe y a la adoración, tenemos que verla como algo hecho por nosotros, para llevarnos al arrepentimiento. Y un canónigo, Peter Green, dijo: solo la persona que está dispuesta a reconocer su parte en la cruz, su parte de culpa en la cruz, puede ser partícipe de la gracia que ella proporciona. Me encantó. Solo quien está dispuesto a reconocer la culpa sobre la cruz puede ser partícipe de la gracia que de ella emana. Quien no reconoce su culpabilidad por la muerte de Cristo difícilmente pueda recibir la gracia que se desprende de ese acto para su vida. De modo que hay dos maneras básicas de mirar a la cruz. O la miramos con un corazón compungido, arrepentido, reconociendo nuestra culpabilidad por el hecho de que Cristo haya sido crucificado en ella. Y vemos en ese sacrificio la salvación y el rescate de nuestra vida y nos entregamos por entero a Cristo, a una vida eterna con Dios, o le damos la espalda a esa cruz, o dejamos de lado el sacrificio de Cristo, o no nos consideramos culpables y pasamos una eternidad también fuera de la presencia de Dios. Hay dos posibilidades. Yo no sé si hay alguien aquí en esta mañana que todavía no miró la cruz de esta manera. Yo quiero decirte que si todavía no te has sentido culpable por el sacrificio de Cristo, bueno, hoy es tiempo de que mires a la cruz. Y que cuando la mires y que cuando te la toques aquí en el pecho, recuerdes que fuiste vos el que lo llevó a Cristo ahí. Pero que no quedó todo en eso, sino que Cristo resucitó y a través de su resurrección te hizo libre, libre para siempre. Amén. Vamos a orar a Dios. Padre, Señor amado Dios, estamos agradecidos a ti en esta mañana, porque una vez más nos has concedido el honor y el privilegio de estar en tu presencia, de escuchar tu palabra, Señor, que es como una espada de dos filos, que habla, que penetra nuestros corazones. Señor, gracias por hablar a nuestras vidas, a nuestros corazones. Yo te quiero pedir perdón, Señor. Perdón porque muchas veces no he mirado a la cruz como verdaderamente debería haberlo hecho. Señor, porque muchas veces tenemos una idea vaga o liviana de lo que ha sido la cruz. Señor, perdónanos. Perdóname, Señor. Ayúdanos a través de la gloriosa presencia de tu Espíritu Santo para que cada día nosotros podamos refrescar estos conceptos en nuestra vida y manifestar la gratitud, el reconocimiento, el amor, el compromiso, la entrega total que tú nos pides. Señor, ayúdanos para que no vivamos acostumbrados a ver la cruz, sino que cada día la miremos, destacando y teniendo en alto el sacrificio de nuestro Señor Jesucristo por amor a nosotros. Señor, te ruego una bendición especial sobre tu pueblo en esta mañana. Que bendigas, que animes, que confortes, que levantes, que corrijas, que llenes cada una de nuestras vidas. Por ti estamos aquí, Señor. Y ayúdanos de manera especial para que mañana a la mañana o para que al salir de aquí dentro de un rato, Señor, podamos ser realmente puntos de referencia confiables. Que llevemos en alto el sacrificio de Cristo a esta humanidad alejada de Dios. Ayúdanos, Señor.
Muchas gracias te damos, Padre, en nombre del Cristo glorioso, Señor, Salvador de nuestras vidas.